Presentamos a nuestros primeros invitados. Están con nosotros aquí en la cabina de RPP el politólogo Omar Aguapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido, Omar, gracias por acompañarnos. Y también Nicolás Ceballos Trigoso, él es criminólogo, ex viceministro en Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, docente universitario y fundador y director del Instituto de Criminología. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, en medio de esta discusión, de este ambiente que vemos todavía polarizado, cuando ya en unos meses más empezamos a prepararnos para las siguientes elecciones, ¿cómo analizan ustedes lo que está ocurriendo con la minería ilegal, que no se puede desvincular del avance de la inseguridad ciudadana tampoco? Es decir, pareciera que son dos actividades que van entrelazadas y cualquier estrategia de pronto tendría que mirar esos dos aspectos en conjunto. Omar, bienvenido. Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por la invitación. Creo que lo más llamativo, lo más evidente de los últimos eventos, de las últimas semanas, ha sido la constatación de que de la profunda y la poderosa influencia que tiene la minería ilegal en la política, sobre todo, ¿no? Yo mirándolo desde la política, seguro Nicolás hará comentarios más desde su propia perspectiva. Lo que vemos con mucha preocupación, porque este ha sido básicamente un reflejo de eso, ¿no? La extensión por 6 meses, pero prorrogar nuevamente un régimen que ya se ha constatado que ha fallado, que ha fracasado en sus objetivos y que ha sido propiamente, creo, resultado de una especie de lobby, chantaje, influencia con las organizaciones acampando afuera del Congreso de la República, sí, claro, con cierres de carreteras en la Panamericana Sur. Y creo que es algo que ya había estado manifestando, son actividades que existen hace mucho tiempo, pero que hoy ya están a un nivel del centro de la política, ¿no? Tienen representación política. Que tienen representación política. Ahora, es interesante ver los votos de las bancadas, porque preguntada al respecto Patricia Juárez sobre el tema del voto de Fuerza Popular, ella dijo que la decisión de su bancada se basó en las decisiones del ministro Rómulo Mucho en Petroperú, pero en el juego político, en realidad lo que se estaba jugando era la extensión, la prórroga o no del REINFO. Es decir, Petroperú es un tema importante también, pero en cualquier caso esto suponía también interpelar al ministro Arista. Esto no fue. ¿Tú crees que en efecto la decisión adoptada por el Congreso entonces corresponde a ese lobby? Sí, yo creo que lo central, ¿no?, de los últimos tiempos en ese tema específicamente tiene que ver, y lo que le ha costado probablemente la cabeza a Rómulo Mucho tiene que ver con el manejo de Petroperú, por un lado, que sí, sin duda es un lastre para todos, y por otro lado, el tema de la ley MAPE, ¿no?, la famosa demora o el retraso en implementar y en impulsar esta reforma más total que deberíamos esperar del sector. Pero que al final es lo que por un lado le cuesta, y eso estábamos en CADE, y justamente produce la censura, primero de Mucho, y luego la extensión del REINFO, ¿no? Entonces creo que es bastante claro que lo de Mucho está mucho más relacionado, valga la redundancia, con el tema del REINFO que en Petroperú. Como bien destacas, si hubiese sido solo Petroperú, esto tendría que haberle también incluido a Arista en todo caso. Señor Ceballos, lo suyo no es la política, sino la criminología, y yo quisiera que nos haga una presentación de lo que significa la minería ilegal en términos de presencia criminal, no solamente directamente vinculada a la extracción de oro y minerales en general, sino a otros sectores. Sí. ¿Cómo está salpicando, si me permite la expresión, la práctica de la minería ilegal, que hoy sabemos que mueve más dinero anualmente que el tráfico de drogas, que hace durante décadas no es la actividad criminal más importante del Perú? ¿Qué repercusiones tiene sobre otros aspectos de la criminalidad en el Perú y qué pone en evidencia el accionar de la policía frente a ella? Yo le ruego que nos conteste esta pregunta después de una breve pausa que nos permite escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:19, estamos conversando sobre la aprobación del REINFO en el Congreso de la República, es decir, el registro integral de formalización de los mineros. Queremos, más allá de eso, comprender los alcances de la minería ilegal en el Perú. Hemos escuchado la respuesta de Omar Aguapara desde el punto de vista de la ciencia política. Queremos ahora escuchar al señor Nicolás Ceballos desde el punto de vista de la criminología.
Mávila, don Fernando, muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente hay que entender que los mercados ilegales no operan solos ni en el vacío, ¿no? Tejen redes muy complejas en varios niveles, entre ellos la política, pero también con otras actividades criminales. De hecho, nosotros hemos presentado el viernes pasado un estudio sobre cómo la minería ilegal y las actividades ilegales en entornos de proyectos mineros generan un ecosistema delictivo bastante más complejo, ¿no? Un ecosistema que abarca, en nuestro listado hemos identificado 10 tipos de delitos, 52 manifestaciones delictivas y por lo menos 21 tipos penales, que abarcan desde robo, extorsiones, asaltos, trata de personas, usurpación, daño, la minería ilegal en sí misma, en fin, el listado es un listado bastante extenso, 21 delitos, 21 tipos penales no es una cosa menor, ¿no? Entonces, a veces uno se queda en la mirada con que el delito, el crimen organizado en particular, o la minería ilegal en particular, es un fenómeno concreto, pero lo que hay que mirar es todo lo que comienza a movilizar en el entorno suyo en términos delictivos. Eso que ha descrito como un ecosistema. Ahora, para que quede claro, ¿por qué la minería ilegal supone, por ejemplo, también la existencia o permite la existencia de extorsiones, robo, etcétera? ¿Cómo hacemos el link entre estas actividades que ustedes han identificado y lo que se supone es la actividad madre u originaria de estas mafias, que es la minería ilegal? Porque lo que viene ocurriendo en muchas plazas, en el caso peruano, es que el crimen organizado ha detectado que en la minería ilegal hay una actividad altamente rentable y muy fácil de manejar. Entonces, en un momento, en algunas zonas, algunos mineros ilegales tuvieron la idea, la iniciativa de convocar a los actores criminales organizados para que los defiendan y los protejan en ánimos de competencia, pero lo que ha ocurrido en estas zonas es que esas organizaciones han dicho, ¿para qué voy a trabajar para ti si yo puedo ser el minero ilegal? Y lo que ha ocurrido en estos contextos es que ellos han asumido la responsabilidad y el encargo de tomar control de las bocaminas, de los socavones, de los lugares donde se extrae. Y eso significa naturalmente ya la presencia activa, concreta, de organizaciones criminales armadas con mucha potencia de fuego, como actores que tienen control sobre ello. Entonces, el crimen organizado encuentra ese espacio de alta rentabilidad, ¿no? Nicolás Ceballos está explicándonos usted el impacto de la minería ilegal sobre el conjunto de la actividad criminal en nuestro país. Sí, habrá que sumar un segundo factor ahí. Esas organizaciones criminales no diversifican sus lógicas económicas, son finalmente negocios, ¿no? Entonces, cuando llegan a una zona no se dedican solamente a la minería ilegal, se dedican también a todo aquello que le puede generar renta. La extorsión viene siendo lamentablemente uno de los actividades más rentables también dentro del escenario criminal. Entonces, también extorsionan a los proveedores, a los trabajadores, a la misma comunidad. Entonces, a ellos se suman progresivamente otras actividades criminales mucho más complejas. La trata de personas es un fenómeno asociado a eso, tanto para la explotación laboral, para que la gente trabaje en condiciones precarias dentro de la mina, como protección sexual, que ya hemos conocido todos, sobre todo a partir del caso emblemático de Madre de Dios, ¿no? Claro, es un espacio donde la anarquía reina, porque si no hay ningún respeto a la ley, no hay formas, no hay formalidad, entonces esto se presta a que haya una bandera verde para cualquier tipo de delito o actividad que quiera de pronto instalarse en ese ecosistema. Ahora, la salida, ¿cómo analiza usted esta prórroga de 6 meses? Hay congresistas como la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Diana González, que ha dicho que de alguna manera, aunque ella no estaba de acuerdo con la extensión de Reinfo, no es la fórmula ideal, pero digamos, por lo menos no se ha extendido indefinidamente. ¿Esto vale? ¿Qué habría que hacer? Queda claro que el Reinfo no ha cumplido la función que se esperaba que cumpla y ha pasado ya demasiado tiempo, demasiados años y el margen el porcentaje de resultado es mínimo, ¿no? Y hay que ser concretos y hay que ser objetivos. Acá no es un asunto de oponerse a la formalización ni a las artesanales. Objetivamente la minería ilegal existe. Objetivamente el Reinfo no ha funcionado y objetivamente los ilegales han usado el Reinfo para apalancar sus actividades ilegales. Y eso está confirmado. Eso ¿Qué es un caso concreto. porcentaje de las personas registradas en el Reinfo, que son decenas de miles, prestan su nombre para quienes quieren practicar minería ilegal cubiertos por la inscripción formal en el Reinfo? Ese es un dato que habría que evaluar en detalle, pero lo concreto y se sabe, es conocido que ese instrumento termina siendo patente de corso para la acción de muchos actores criminales. Eso es un tema que definitivamente requiere atención. Y ahí la pregunta que formula Mávila es muy interesante porque en la reunión que tuvimos el viernes pasado, uno de los temas que salió es, tenemos que dejar de convivir y aceptar como una cuestión natural la informalidad. Entendemos que la economía peruana es altamente informal, pero no por eso tiene que ser un valor positivo. Tenemos que trabajar con intensidad en la formalización de esos actores. Y un mecanismo que no ha demostrado en varios años funcionar con ese objetivo definitivamente requiere un cambio de fondo, ¿no? Omar, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que ellos todavía no tienen una decisión. Si tienen que observar la norma, la observarán. Si no, la dejarán. Lo ha dicho así, con el tono que suele usar el presidente del Consejo de Ministros cuando toma distancia de las decisiones del Poder Legislativo. Pero ¿ves a este gobierno, en efecto, plantándose y diciéndole al Congreso,
no aprobamos la norma y pedimos, por favor, que tomen en cuenta el proyecto que presentó el señor Mucho? Difícilmente, ¿no? Creo que el récord el registro que vemos de esta relación entre Ejecutivo y Legislativo es de que no suelen observar mucho las normas y en caso lo observen, que lo dudo, tienen los votos, porque fue aprobada con 87 votos, ¿no? Y se puede volver a aprobar por insistencia en caso lo devuelva el Ejecutivo. Yo sospecho que no va a pasar. Pero es interesante analizar cómo es un Poder Ejecutivo que ha presentado tarde, de acuerdo, pero presentó finalmente una propuesta. Esta es para mí la alternativa. Sí. El Legislativo le dice al ministro, ¿sabe qué? Váyase a su casa porque su alternativa ha llegado tarde, en fin, ¿no? Encima deja una bomba de tiempo en Petroperú. Pero la posición del Ejecutivo debería ser una, al margen de que Mucho esté o no esté. Sí. Hoy hay un nuevo ministro y se supone que el Ejecutivo conjunto, porque no es un tema de energía y minas, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de economía, ¿no? ¿Qué revelaría? O, bueno, quizá la pregunta ya sea redundante en algún aspecto, pero podría observarla en efecto, pero debería insistir el Ejecutivo con una propuesta propia, pararse frente a esto con el Legislativo. Bueno, la excusa ha sido esa, ¿no? Que una de las razones para extender el reinfo ha sido que la ley MAPE no estaba lista, de que no estaba lista para ser implementada, promulgada, reglamentada. Por eso el plazo de 6 meses, supongo, aunque también se habla de que se pueda extender 6 meses más por decreto supremo, o sea, viniendo del propio Ejecutivo. Yo creo que esto es sin duda una estrategia que va a tomar tiempo, pero eso no debe ser razón de nuevo para continuar algo que ya falló, que queda claro, como dice Nicolás, de que esto no ha funcionado. Lo correcto sería entonces de que aun cuando, o lo firme si se quiere, ya no lo correcto, pero lo firme coherente con el hecho de haber presentado una ley, es observar la norma del Congreso. Claro, lo que esperaríamos es, bueno, ya presentamos la ley MAPE, no necesitamos la extensión del reinfo, vayamos por este camino. Pero lo más probable, de nuevo, viendo un poco lo que ha sido las votaciones o las respuestas del Ejecutivo a leyes promulgadas por el Congreso, ha sido la de o dejar pasar o que si en caso observan, esa sea un gesto simplemente simbólico, ¿no? Señor Ceballos, el sábado, en la entrevista a la que ha hecho referencia Mávila Huertas con el primer ministro, él se refirió al caso del río Nanay, que es un río pequeño, tiene poco más de 300 kilómetros de cauce, en donde hay dragas, que es algo enorme, manifiesto, no se puede ocultar, aunque hay técnicas siempre para disimularlas, ¿no? Y eso está contaminando las aguas que van a la ciudad de Iquitos, es decir, a 500.000 personas, la más grande ciudad de nuestra Amazonía. Tenemos un alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, que es el general García Esquerre, una persona que parece comprometida con esta causa y que se ha hecho eco también de este problema que hay en el río Nanay. El primer ministro dijo que lo tenía muy presente. Él estaba informado y estaba preocupado por eso. ¿Cuenta con recursos el general García Esquerre? Su alto comisionado es un aparato del Estado que es eficaz para la cantidad de puntos en donde hay minería ilegal en nuestro país. Bueno, la minería ilegal en este momento demanda un aparato bastante intenso, no solamente desde la presidencia del Consejo de Ministros, el alto comisionado, sino los sectores en general. Como mencionaba Mávila, seguridad, interior, defensa, inclusive tienen un rol activo de ello. Entendemos, estuvo el general en la reunión en la que presentamos este informe, entendemos que se ha presentado un plan de trabajo, una política en estos asuntos. Habría que en todo caso convocarlo, preguntarle a él qué va a componer su plan y cuál va a ser el presupuesto que tiene destinado, porque un plan puede ser muy simpático, pero sin presupuesto de por medio eso es literatura pura, ¿no? Entonces yo creo que lo urgente es saber, y en contraste además frente a los miles de millones que moviliza la minería ilegal, que son 15.000 millones al año aproximadamente, ¿cuántos millones de soles se va a disponer del presupuesto público peruano para poder responder a esa dinámica? Porque esos miles de millones tienen capacidad de financiar no solamente equipamientos, dragas en zonas bastante visibles y cercanas a comunidades como la de Iquitos, sino también corrupción, sino también staff de abogados, un montón de factores que permiten que eso fluya y que eso tenga cierta dinámica. Entonces creo que preguntarle al general qué plan tiene y cuál es el presupuesto que va a recibir el próximo año para poder accionar concretamente, ¿no? Muy bien, creo que es la hora de ir a los titulares, pedir a nuestros invitados que se esperen un instante, escuchar a los anunciantes de RPP para retomar. A mí me interesa saber qué nos dice el señor Aguapara sobre los partidos políticos, que no es lo mismo que las bancadas, que están sometidos a una lógica al interior del Congreso, pero los partidos están pensando en las elecciones. Quiero saber si alguno de ellos tiene una posición, algún comunicado sobre un tema como este, que se ha vuelto un tema central de nuestra vida pública.
Primero vamos entonces con los anunciantes. 8:35 de la mañana, lunes 2 de diciembre. Continuamos en Ampliación de Noticias, pero antes tenemos información en vivo con nuestra compañera Diana Falcón. Adelante, Diana. Las declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Señor Salguana, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP. Finalmente se aprobó la ampliación del Reinfo, 6 meses con posibilidad incluso de que sean 6 meses adicionales mediante decreto supremo. ¿Usted considera que ese es un triunfo de la informalidad? No, yo creo que esa es una decisión pragmática, realista del Congreso de la República. Ha tenido una votación mayor a los 84 votos, es decir, de todas las bancadas o la mayoría de las bancadas. Tiene que ser un espacio en la cual el Congreso tiene que impulsar ya una solución definitiva. Lo que no debe haber ya es más ampliaciones, pero sí encarar los problemas de fondo. Primero, por ejemplo, el tema del financiamiento. Segundo, el tema de la comercialización. Tercero, el tema del uso de la ocupación de áreas por los pequeños mineros que corresponden a concesiones de terceros. Y si estos no le dan los contratos de explotación, ellos jamás se van a poder formalizar. Son temas de fondo que hay que resolver. Hubo otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo la que planteaba la congresista Diana González de que sean 3 meses adicionales con posibilidad de que sean otros 6 meses más, pero no se llegó a un acuerdo. Propuestas hubo, solamente terminó aprobándose esta que tiene que ver con 6 meses, incluso un año más. Hay que recordar que estos 6 meses también fue planteado en el proyecto del exministro Rómulo Mucho. Creo que fue lo razonable. Lo que creo que sí tenemos que garantizar es que desde el Congreso establezcamos mesas de trabajo definitivos para que ya no haya más ampliaciones y haya así una resolución que ponga fin a esta situación de informalidad, porque ese es el tema de fondo. Esta semana, mientras se tomaba en cuenta un tema tan importante en el Congreso como la votación en torno al presupuesto 2025, en el Ejecutivo se nombró al señor Jorge Luis Montero como ministro de Energía y Minas. ¿Su opinión sobre este nombramiento, por favor? Bueno, de lo que he revisado, es un profesional del sector, ha sido ex viceministro, o sea, tiene experiencia en el tema, tiene formación profesional, es un peruano comprometido con el país, así que yo le deseo éxitos y aquí en el Congreso, como siempre, estaremos dispuestos a colaborar en las iniciativas que fortalezcan un sector tan importante para la economía como es la minería. ¿Le van a convocar o solicitar que se convoque a alguna comisión al congresista Alejandro Cabero luego del incidente de agresión que sufrió y donde también aparentemente sustrajo un teléfono celular o se quedó con un teléfono celular? Bueno, yo rechazo la violencia contra cualquier persona, más aún tratándose de mi vicepresidente. Lamento que esos temas se produzcan y conversaré con él personalmente para saber exactamente qué ha sucedido. Hay un sector de la ciudadanía que considera que hay una suerte de alianza entre Alianza por el Progreso y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debido a una serie de acuerdos en el Congreso, por lo menos aprobaciones en el Parlamento. ¿Qué le diría usted a estas personas que piensan de esa manera? Bueno, que tienen derecho a hacerlo. Lo que yo puedo decir concretamente es que APP y varias bancadas respaldamos la gobernabilidad. El Perú no puede continuar en esta situación de inestabilidad que vivimos del año 2016. Tener un presidente cada 12 meses, un Congreso cada 2 años y medio, nos hace mucho daño a la economía. Este año vamos a crecer 3.4 aproximadamente, y si el 2025 mantenemos la estabilidad del país, somos un... ¿Al 2026 a toda costa, presidente? No, el 2026 es el plazo constitucional y eso hay que respetar. Es el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, a la hora en que ingresado al Congreso de la República. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, Diana Falcón, por permitirnos escuchar al presidente del Congreso y hacerlo justamente más bien adelante nuestros dos invitados, que pueden reaccionar ante estas afirmaciones. Él ha sostenido que deben haber mesas técnicas de aquí a los 6 meses que se ha prolongado el Reinfo para resolver los problemas de fondo, que dijo que son 3: la comercialización, por una parte, el financiamiento por otra, y las áreas de explotación. ¿Son los 3 temas principales, señor Ceballos? Sin duda son los 3 temas centrales en la discusión. Ojalá estas mesas técnicas lleguen a buen puerto. Ojalá con el nuevo ministro de Energía y Minas se pueda concretar esta ¿Y qué es lo que bloquea? Solucionar esos 3 puntos: financiamiento, comercialización y áreas. La gran pregunta es si eso no estaba ya previsto en la ley MAPE que se presentó del parte del Ejecutivo, ¿no? Creo que son temas que ya estaban en discusión en esa ruta y habría que ver en todo caso qué cosa nueva se quiere incorporar en esta nueva discusión para poder ver si finalmente con eso se concreta esta extensión. Lo concreto en ello es que esta norma Reinfo ya no tiene más que ofrecer. O sea, hay que ser en eso. Está agotada. Está absolutamente agotada y además genera agotamiento político también, ¿no? Que no solamente en términos de economía. Ahora, yo quisiera insistir en la pregunta con Omar sobre el rol que tiene que desempeñar el Ejecutivo acá, porque vamos, la solución entonces no puede suscribirse al debate de estas alternativas o soluciones en el ámbito congresal,
porque finalmente va a recaer en el Ejecutivo, por ejemplo, la fiscalización y las sanciones, la ejecución de cualquier norma que emane del legislativo. Entonces, lo correcto sería que el ministro de Energía y Minas y los otros vinculados a la actividad ilegal participen de esa discusión, Omar. Ahora, ¿es viable en este momento? No pareciera, ¿no? Porque no vemos esa voluntad o ese liderazgo que debería proyectar el Ejecutivo en un tema tan sensible como este. Es un enfoque multisectorial, como bien señalas. Esto no se limita al rol que pueda tomar el Ministerio de Energía y Minas. Esto involucra también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. Pero tampoco lo puede resolver la Comisión de Energía y Minas sola, digamos, y llevar una solución al Congreso. Es interesante porque la congresista Diana González, a la que hemos citado en varias oportunidades, respondiendo a una entrevista que le hacen en el Comercio, que dicen el crimen organizado está instalado en el Congreso, por algunas declaraciones del presidente de ADEX. Sí. Ella responde, dice, lo que puedo decir es que el Congreso es la representación nacional y todos los ciudadanos nos tenemos que hacer cargo de nuestro voto, sobre todo con miras al 2026. Pero, ¿cómo entender estas palabras cuando en efecto existe la sensación de que muchos partidos, yendo ya a la pregunta que había formulado Fernando, de cara al 2026, si esto sigue avanzando, seguirán siendo financiados por actividades ilegales? Hay dos temas clave ahí, pensando en el 2026, dado que ya estamos en esta situación y que la oportunidad tiene que ser un nuevo proceso electoral. Uno es el financiamiento, ¿no? Por eso creemos desde Transparencia que el financiamiento privado es una opción que puede ayudar a reducir el impacto que tienen los sectores ilegales sobre la política, porque hay algo que ha quedado un poco claro en los últimos 5 años, o desde que se prohibió el financiamiento privado, es que en ese vacío, en esa ausencia que no fue cubierta por el financiamiento público en su totalidad, entró el financiamiento ilegal, casi como a tener un monopolio sobre el financiamiento de campañas, ¿no? Y que luego obviamente han sido cobrados esos favores. Y el retorno del financiamiento privado puede ayudar un poco por lo menos a competir con el financiamiento ilegal. Por otro lado, también estamos muy preocupados por la idoneidad, porque también, volviendo a la pregunta de Fernando, hay un rol que le corresponde a los partidos políticos en cuanto a reclutar personas que no estén ligadas a esos sectores o que no representen, para usar los términos de la congresista González, a esos sectores. Ahí hay, de nuevo, la responsabilidad de los partidos políticos de asegurar de que, dada el impacto y el daño que están haciendo a la sociedad, no involucren a personas que están cuestionadas. Y nosotros también, como sociedad civil, tenemos la obligación de asegurar que no llevemos al Congreso gente que está cuestionada. Para eso, también en Transparencia estamos promoviendo el radar Tolerancia Cero, en el que recogemos más de 18 bases de datos, y una de esas bases de datos que va a incluir va a ser el Reinfo, para ver qué personas que están postulando a cargos públicos están presentes, por ejemplo, tienen deudas por alimentos o tienen multas de tránsito, o ahora también si han tenido de repente una licencia o están incluidas en el Reinfo. Eso también puede ayudarnos como ciudadanos a asegurar que aquellos que estamos llevando hacia el Parlamento sean los más pulcros y legítimos posible. De acuerdo. Gracias a nuestros invitados, Fernando, a los dos por haber compartido con nosotros estas impresiones en momentos clave en que si no le ponemos tope a esto, lo lógico de pensar es que esto seguirá cada vez ganando más terreno. Estamos en un, como se decía mucho en el punto de inflexión preciso, sobre todo porque la campaña está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a los dos.